El policía ejemplar. En una ciudad sombría, donde la corrupción y la delincuencia habían tejido su red oscura, el oficial Daniel Ramírez se destacaba como una luz de esperanza. Con casi una década de servicio en la fuerza policial, había forjado una reputación intachable que lo convertía en un modelo a seguir para sus compañeros y un defensor incansable de la seguridad ciudadana. Desde el principio de su carrera, Daniel demostró un compromiso inquebrantable con su deber. Cada día, enfrentaba las calles peligrosas con valentía y determinación, decidido a hacer todo lo posible para mantener a salvo a los ciudadanos que juró proteger. Su integridad y su ética eran inquebrantables, incluso cuando la corrupción se extendía a su alrededor. La ciudad estaba plagada de bandas criminales que operaban en las sombras. Una de las más temidas era la banda de Antonio Mendoza, un despiadado delincuente que había mantenido a la ciudad en jaque durante años. Los informantes se volvían mudos cuando se trataba de hablar sobre Mendoza, y los testigos temían por sus vidas si se atrevían a dar cualquier información. Daniel, sin embargo, no se dejó intimidar. Investigó meticulosamente los movimientos de Mendoza y reunió pruebas incriminatorias con paciencia y dedicación. Sabía que era una misión peligrosa, pero también sabía que alguien tenía que poner fin a la impunidad delictiva que prevalecía en la ciudad. La noche en que finalmente logró detener a Antonio Mendoza, la tensión en el aire era palpable. Con la ayuda de un pequeño grupo de oficiales de confianza, Daniel emboscó a Mendoza en un almacén abandonado. El enfrentamiento fue intenso, con balas zumbando en todas direcciones y las sombras jugando trucos mortales. Pero Daniel y su equipo eran implacables. Después de un tiroteo prolongado, lograron arrestar a Antonio Mendoza. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por la ciudad. La banda había perdido a su líder, y la población comenzó a recuperar la confianza en la policía. Daniel, sin embargo, sabía que su lucha no había terminado. A medida que se acercaba el juicio, la tensión crecía, y él sabía que la banda de Mendoza haría todo lo posible para liberarlo. El día del juicio llegó, y el tribunal estaba lleno de periodistas y curiosos. Daniel testificó con determinación, presentando las pruebas que había recopilado a lo largo de su investigación. Los abogados de Mendoza intentaron desacreditarlo, pero Daniel mantuvo la calma y la compostura en todo momento. Sabía que la verdad estaba de su lado. El veredicto final fue un triunfo para la justicia. Antonio Mendoza fue declarado culpable de una serie de delitos graves y condenado a prisión de por vida. La sala de audiencias estalló en aplausos, y Daniel recibió felicitaciones de sus colegas y superiores. Había logrado lo que muchos consideraban imposible, llevar ante la justicia a uno de los criminales más peligrosos de la ciudad. Sin embargo, la victoria de Daniel no vino sin consecuencias. La banda de Mendoza, furiosa por la condena de su líder, juró venganza contra el oficial que los había derrotado. La vida de Daniel se convirtió en un juego mortal de gato y ratón. Recibía amenazas constantes, y su familia vivía con miedo constante. Pero Daniel no se acobardó. Continuó patrullando las calles de la ciudad, decidido a proteger a los ciudadanos de cualquier amenaza. Sabía que su lucha contra la corrupción y la delincuencia era una batalla constante, pero estaba dispuesto a darlo todo por su ciudad. A lo largo de los años, su valentía inspiró a muchos de sus compañeros a seguir su ejemplo. Juntos, comenzaron a desmantelar las redes de corrupción que habían infectado a la policía y a la ciudad. No fue una tarea fácil, y enfrentaron obstáculos en cada paso del camino, pero estaban decididos a limpiar la ciudad que amaban. El oficial Daniel Ramírez se convirtió en una leyenda en la ciudad, un símbolo de esperanza y valentía en medio de la adversidad. Su compromiso con la justicia y su determinación inquebrantable inspiraron a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado. A pesar de los peligros y las amenazas, él nunca renunció a su misión de proteger y servir. El secuestro. Las noches en la ciudad nunca habían sido tan oscuras para el oficial Daniel Ramírez. Después de la exitosa captura de Antonio Mendoza, líder de la banda criminal que había asolado la urbe durante años, la tensión estaba en su punto más alto. La banda estaba dispuesta a cualquier cosa para liberar a su líder, y Daniel lo sabía. Sin embargo, no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Esa fatídica noche, después de un largo día de trabajo,
Daniel se dirigía a su hogar con la mente agotada pero llena de determinación. Sus pasos resonaban en las solitarias calles de la ciudad, mientras la luna arrojaba su luz pálida sobre los edificios desgastados por el tiempo. El oficial había aprendido a vivir con el peligro constante, pero esta noche sería diferente. Cuando Daniel estaba a solo unas cuadras de su casa, fue emboscado por un grupo de hombres enmascarados y armados hasta los dientes. Antes de que pudiera reaccionar, lo rodearon y lo sometieron con una violencia que lo dejó atónito. Su entrenamiento policial no era rival para la brutalidad con la que lo trataban. Lo subieron a un vehículo y lo llevaron a una ubicación desconocida. Durante el trayecto, Daniel intentó mantener la calma y recopilar la mayor cantidad de información posible sobre sus captores. Escuchó sus voces, sus acentos, y trató de memorizar cualquier detalle que pudiera ayudarlo a identificar a sus secuestradores más adelante. Finalmente, llegaron a un lugar sombrío y abandonado, lejos de la civilización. Daniel fue arrastrado fuera del vehículo y llevado a un oscuro sótano donde reinaba un silencio ominoso. Los secuestradores lo arrojaron al suelo, y la puerta se cerró con un sonido sordo y definitivo. Las semanas que siguieron fueron un infierno para el oficial. Sus captores estaban dispuestos a cualquier cosa para obtener información sobre la investigación que condujo a la captura de Antonio Mendoza. Los métodos de tortura eran brutales y escalaban en crueldad con cada día que pasaba. Golpes, descargas eléctricas, privación de sueño y amenazas constantes eran parte de su rutina diaria. Daniel resistía con valentía. Sabía que cualquier información que revelara podría poner en peligro a sus compañeros y comprometer la seguridad de la ciudad. Cada golpe, cada tortura, era un recordatorio de su deber como oficial de policía. Mantenía en secreto la evidencia y la información crucial que había recopilado sobre Mendoza y su banda. Las condiciones en las que vivía eran deplorables. Estaba esposado la mayor parte del tiempo, y su única fuente de comida eran las sobras que sus captores arrojaban en el suelo. La suciedad y el hedor se convirtieron en sus compañeros constantes, pero su espíritu seguía siendo indomable. Mientras tanto, en la superficie, la vida continuaba para su familia. María, su esposa, y sus dos hijos pequeños, Sofía y Mateo, estaban atrapados en una pesadilla de incertidumbre. No sabían nada de su paradero y vivían en una constante agonía de espera. María hacía todo lo posible para mantener la esperanza viva, manteniendo contacto con sus amigos en la fuerza policial y rogando a las autoridades que hicieran todo lo posible para encontrar a su esposo. Sin embargo, la respuesta del gobierno en turno era desalentadora. La corrupción y la influencia de las bandas criminales habían infiltrado las instituciones hasta su núcleo, y los esfuerzos para localizar y rescatar al oficial secuestrado eran mínimos. María y su familia se sintieron abandonados en medio de una lucha que parecía imposible de ganar. A pesar de la desesperación que los rodeaba, María nunca perdió la fe en la fortaleza y la determinación de su esposo. Cada noche, antes de acostarse, miraba una foto de Daniel y rezaba por su regreso seguro. Sabía que, dondequiera que estuviera, él estaba luchando con todas sus fuerzas por volver a casa. Mientras tanto, en la oscuridad del sótano, Daniel continuaba resistiendo. A medida que las semanas se convertían en meses, se convirtió en un maestro de la paciencia y la resistencia. Mantenía la mente enfocada en su familia y en su deber como oficial de policía. Cada día que pasaba, se hacía más fuerte, más decidido a sobrevivir y volver a casa. La historia del oficial Daniel Ramírez, atrapado en un abismo de tortura y sufrimiento, se entrelazaba con la agonía de su familia en la superficie. En medio del caos y la corrupción que asolaban la ciudad, una lucha silenciosa y desesperada se libraba por la vida y la libertad de un hombre que había dedicado su vida a la protección de los demás. La angustia de la familia. Los días se volvieron una pesadilla interminable para la familia de Daniel Ramírez. Mientras él languidecía en la oscuridad de su cautiverio, María, su esposa, y sus dos hijos, Sofía y Mateo, vivían una agonía constante en la superficie. La incertidumbre y el temor se habían apoderado de sus vidas, convirtiendo su hogar en un lugar de angustia y desesperación. María, una mujer fuerte y decidida, luchaba día y noche para mantener la esperanza viva. Pasaba horas al teléfono, en contacto constante con los amigos y colegas de Daniel en la fuerza policial. Cada conversación,
Cada llamada a la puerta era una posible pista que podría llevarla al paradero de su esposo. No podía permitirse rendirse, no cuando sus hijos dependían de ella. Sofía y Mateo, de 18 años respectivamente, eran testigos de la lucha incansable de su madre. Aunque no comprendían completamente la gravedad de la situación, podían sentir el miedo que se cernía sobre la casa. Las noches se volvieron las más difíciles para ellos, cuando los pensamientos de su padre desaparecido se volvían incontrolables y los abrazos reconfortantes de su madre ya no eran suficientes para ahuyentar sus pesadillas. María había recurrido a rezar cada noche antes de acostarse, y sus hijos la acompañaban en ese ritual. Las oraciones eran un refugio de esperanza en medio de la tormenta, una forma de mantener viva la fe en el regreso seguro de Daniel. Sofía y Mateo habían aprendido a esperar y a rogar a un Dios en el que apenas creían, pero que se había convertido en su única fuente de consuelo. Sin embargo, la respuesta del gobierno a su angustia era descorazonadora. La corrupción había penetrado tan profundamente en las instituciones que los llamados a la acción caían en oídos sordos. Las promesas de encontrar a Daniel se volvían huecas y vacías, y María comenzaba a sentir que estaba luchando contra molinos de viento. La prensa local, sin embargo, se convirtió en un aliado inesperado. Unos pocos periodistas valientes, conscientes de la lucha de María y sus hijos, decidieron arrojar luz sobre su historia. A través de artículos y reportajes, llevaron la desaparición de Daniel a la atención del público y destacaron la falta de acción por parte del gobierno. Las voces de apoyo comenzaron a crecer. Ciudadanos indignados se unieron a la causa, participando en manifestaciones y marchas exigiendo la acción del gobierno para encontrar al oficial desaparecido. Los muros de indiferencia comenzaron a resquebrajarse, y la presión pública se volvía cada vez más insoportable para las autoridades. María y sus hijos se encontraron en medio de un torbellino de apoyo y esperanza. Cartas de extraños, flores en la puerta de su casa y ofertas de ayuda inundaban sus vidas. Aunque la situación seguía siendo desgarradora, comenzaron a sentir que no estaban solos en su lucha. María también se acercó a algunos miembros de la fuerza policial que compartían su deseo de encontrar a Daniel. Juntos, trataron de presionar desde adentro para que se hiciera justicia. Era una batalla cuesta arriba, con la corrupción acechando en cada esquina, pero no se detuvieron. Sabían que estaban peleando no solo por el esposo y el padre de María, sino también por la integridad y la justicia en la ciudad. A medida que la presión pública aumentaba, el gobierno se vio obligado a tomar medidas. Finalmente, se formó un equipo especial de investigación para rastrear el paradero de Daniel. Aunque la corrupción aún amenazaba su éxito, la persistencia de María y su red de apoyo seguía siendo inquebrantable. Mientras tanto, en el sótano oscuro donde Daniel sufría, su espíritu no se quebrantaba. Cada día que resistía, cada golpe que soportaba, era un recordatorio de su deber y de su familia que lo esperaba en casa. Sabía que la lucha por su libertad y su vida aún estaba lejos de terminar, pero no se daría por vencido. La angustia de su familia le daba la fuerza para seguir adelante. La historia de la familia de Daniel, atrapada en la incertidumbre y el temor, se entrelazaba con la lucha incansable de María por encontrar a su esposo. En medio del caos y la corrupción que asolaban la ciudad, una luz de esperanza se encendía a medida que la presión pública y la determinación de una madre desesperada comenzaban a hacer mella en la oscuridad. La angustia de la familia Ramírez se convertía en un llamado a la justicia que no podía ser ignorado por más tiempo. La lucha por la supervivencia. En las profundidades del sótano oscuro donde el oficial Daniel Ramírez sufría, su determinación crecía con cada día que pasaba. Había soportado semanas de torturas brutales, pero su mente seguía enfocada en su familia y en su deber inquebrantable como oficial de policía. A pesar del dolor y las amenazas de sus captores, Daniel no se rendía, no cedía ante la desesperación. La crueldad de sus captores había alcanzado límites inimaginables. Golpes, descargas eléctricas y privación de sueño se habían convertido en su rutina diaria. Sin embargo, Daniel mantenía en secreto la evidencia y la información que podría poner en peligro a sus compañeros y a la seguridad de la ciudad. Su lealtad hacia su deber y su familia le daban la fuerza para resistir. Mientras tanto, en la superficie, la búsqueda de Daniel por parte de su familia tomaba un giro desesperado. María, su esposa,
Había llegado al límite de su paciencia ante la inacción del gobierno. Había vivido en la angustia y el temor durante demasiado tiempo, y estaba decidida a encontrar a su esposo, sin importar el costo. María sabía que no podía confiar en las autoridades corruptas para llevar a cabo una investigación seria. Había llegado a la conclusión de que debía tomar las riendas de la búsqueda de su esposo. Comenzó reuniendo aliados dentro y fuera de la fuerza policial que compartían su deseo de justicia y estaban dispuestos a luchar contra la corrupción que había infectado a la ciudad. Uno de sus aliados más valiosos resultó ser un grupo de periodistas intrépidos que aún creían en la verdad y la justicia. María compartió la historia de la desaparición de Daniel con ellos, proporcionando detalles sobre su valiente lucha contra la banda de Antonio Mendoza y la indiferencia del gobierno. Los periodistas vieron en esta historia una oportunidad de arrojar luz sobre la corrupción que estaba pudriendo la ciudad desde adentro. El primer artículo que se publicó sobre la desaparición de Daniel generó un interés inmediato en el público. La historia de un oficial de policía ejemplar secuestrado por hacer su trabajo llegó al corazón de la comunidad. La indignación se extendió como un incendio forestal, y la gente comenzó a exigir respuestas a las autoridades. María y los periodistas continuaron trabajando juntos para mantener la historia en las noticias. Cada artículo, cada reportaje de televisión, cada entrevista en la radio, mantenía viva la presión sobre el gobierno para actuar. La lucha por la supervivencia de Daniel no se libraba solo en el sótano oscuro donde estaba cautivo, sino en las calles de la ciudad, donde la verdad y la justicia luchaban contra la corrupción. La presión pública finalmente forzó la mano del gobierno. Se formó un equipo especial de investigación para rastrear el paradero de Daniel Ramírez. Aunque la corrupción aún se escondía en las sombras, la determinación de María y sus aliados comenzaba a dar frutos. Habían logrado lo impensable, hacer que el gobierno se moviera para encontrar al oficial secuestrado. La investigación fue un proceso lento y complicado. Los hilos de corrupción se extendían por todas partes, y los obstáculos eran constantes. Sin embargo, María y su red de apoyo no se dieron por vencidos. Sabían que estaban luchando no solo por la vida de Daniel, sino también por la integridad de la ciudad que amaban. En el sótano, Daniel continuaba luchando por su supervivencia. Cada día que pasaba, cada tormento que soportaba, fortalecía su resolución. Comenzó a trazar un plan de escape meticuloso, esperando pacientemente el momento adecuado para ponerlo en marcha. Con cada respiración, con cada latido de su corazón, se acercaba un paso más a la libertad. Mientras la búsqueda de Daniel se intensificaba en la superficie, en el oscuro rincón donde estaba prisionero, su mente ardía con la determinación de volver a abrazar a su esposa e hijos. La lucha por la supervivencia de Daniel, que había comenzado en el sótano, se había convertido en un grito de justicia que resonaba en toda la ciudad. La corrupción y el crimen no podían esconderse para siempre, no cuando la verdad y la valentía se alzaban contra ellos.